Muy buenas noticias para millones de jubilados. Así es, señores, tenemos actualmente dentro del Congreso 6 proyectos de ley, todos en base al Seguro Social, y son proyectos que podrían cambiarlo todo. La seguridad social está prácticamente en una boleta electoral. Así es, hay nuevos proyectos que podrían transformar el programa. Y todo esto sería a razón de votar tanto por demócratas como por republicanos. Pues hoy vamos a presentarte 6 nuevos proyectos que podrían mejorar nuestros beneficios del Seguro Social. ¿Qué piensas sobre estos nuevos proyectos? Déjanos tus comentarios abajo. Recuerda mantenerte siempre informado sobre todo lo que es a razón del Seguro Social dentro de la política estadounidense. Suscríbete a nuestro canal para más actualizaciones, tanto del Seguro Social como de otros temas importantes. Comparte esta información con tus amigos o familiares, para que también estén al tanto. Nancy Altman, cuyo grupo de defensa apoya la expansión del Seguro Social, tanto del Medicare como del Medicaid. Ella es la presidenta del Social Security Works. Afirmó que si el presidente Joe Biden es reelegido, se lograrán avances reales en la eliminación del déficit de seguridad social. En cambio, afirmó que una nueva administración de Donald Trump no se lograría ningún progreso. El Partido Demócrata está claramente a favor de ampliar los beneficios sin recortes y hasta de restablecer el equilibrio actuarial de largo plazo que tiene el Seguro Social, exigiendo a los ricos que paguen lo que generalmente consideran como la parte justa. Y es que los demócratas para esto han presentado una serie de proyectos de ley que hacen precisamente esto. 2 de ellas, que son muy destacadas, es la Ley de Seguridad 2100 y la Ley de Expansión de Seguridad Social. Ambas propuestas se han presentado en el Congreso, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Ambas amplían los beneficios de una manera generalizada y específica, y al mismo tiempo garantizan que todos los beneficios se puedan pagar en su totalidad y a tiempo durante muchas décadas. Pues el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, de Nueva York, quien será el presidente si es que los demócratas recuperan el control de la Cámara, casi con toda seguridad presentará a votación uno de estos proyectos de ley. Mientras tanto, pues los republicanos no querrán votar en contra, porque saben que es muy popular entre sus electores, pero tampoco no querrán votar a favor, porque es muy popular entre sus donantes multimillonarios. Se aprobará en la Cámara con o sin sus votos, pero será obstruida en el Senado, por lo que no se convertirá en ley el próximo año. Sin embargo, la seguridad social será un tema muy importante a la hora de hablar de temas electorales, y poco a poco irá convenciendo a los republicanos. En ese caso, se podría predecir que un proyecto de ley que restablezca el equilibrio de seguridad social, aumentando los ingresos dedicados a ella, es la que podría convertirse en ley próximamente. Pues bueno, veamos de qué se tratan estos 2 proyectos de ley y qué beneficios nos puede traer. El primero es la Ley de Seguridad 2100, que podría aumentar los beneficios de jubilación para las personas mayores. El objetivo de la Ley de Seguridad Social es garantizar la solvencia de la administración a largo plazo. Es más, podría aumentar los beneficios de jubilación para muchos jubilados. Y es que no solo es eso, aumentar el límite de impuestos sobre la nómina, con la finalidad de obtener más dinero para financiar los beneficios de jubilación, es la otra posibilidad. Las fórmulas del ajuste del costo de vida también podrían llegar a actualizarse. El primer grupo de jubilados que se beneficiaría con esta nueva propuesta serían aquellos con menores ingresos. Es más, la Ley de Seguridad 2100 aumentaría los beneficios para impulsar las prestaciones de bajos ingresos para las personas mayores. Además, también podría suponer un aumento del 2% para todos los beneficiarios en general, pues al parecer esto ocurrirá por primera vez en unos 52 años,
los cambios no terminan y el COLA tampoco podría verse afectado. Se supone que esta nueva seguridad social pretendería mejorar la fórmula de ajuste del costo de vida, por lo tanto será más precisa y nos va a reflejar la inflación que realmente experimentan las personas mayores. Recordemos que actualmente se basa en el índice de precios al consumidor para asalariados urbanos y empleados administrativos. Y bueno, la segunda propuesta más interesante es la de expansión de seguridad social, para muchos conocidos como el proyecto de ley de Bernie Sanders. Y es que con este proyecto de ley, los beneficiarios del Seguro Social podrían obtener $2.400 adicionales al año. Todo esto en beneficios, si es que este nuevo proyecto de ley, que ha sido presentado reiteradas veces en el Congreso, finalmente logra obtener su aprobación, algo lo cual las personas mayores van a estar muy felices de recibir. Y es que se trata del representante estadounidense Peter DeFazio, demócrata por Oregon, y el senador estadounidense Bernie Sanders, independiente por Vermont. Este proyecto fue presentado en el año 2023, oficialmente el 9 de junio, que es conocido como la Ley de Expansión de Seguridad Social. Según los términos de este proyecto de ley, cualquier persona que actualmente sea beneficiario del Seguro Social recibiría $200 adicionales en cada cheque mensual. Este proyecto de ley es muy oportuno por un par de razones. En primer lugar, surge en un momento en el cual la Administración del Seguro Social afirmó que muchos estadounidenses podrían llegar a perder sus beneficios completos en estos siguientes 13 años, si es que no hay nuevas medidas para reforzar el programa. Es el tema de la insolvencia de los fondos fiduciarios. Y también que se produce durante un periodo de inflación históricamente alta, lo cual tiene un impacto particularmente grande en las personas mayores, más que todas las que viven con ingresos fijos, y muchas de las cuales dependen únicamente de los pagos de seguridad social. Pues bueno, los ajustes por costos de vida han estado variando bastante en estos últimos años, pero la inflación los ha superado con creces, lo cual significa que los beneficiarios de seguridad social están perdiendo dinero. Este proyecto de ley no busca cambiar la fórmula del ajuste por costo de vida, tal cual como lo hace al menos la Ley de Seguridad Social 2100, sino que este proyecto de ley pretende aliviar la presión financiera, aumentando el cheque mensual de cada beneficiario. Pues actualmente en este año 2024, el cheque promedio del Seguro Social para jubilados es de aproximadamente unos $1.907, lo cual significa que podríamos estar viendo aumentos de $200 extras todos los meses durante un año, tomando en total unos $2.400 extras. Pues sin duda alguna, para mí, al menos al parecer, debería ser una combinación entre estos dos proyectos de ley. Tener este beneficio extra, tener un aumento de impuestos a los ricos y al mismo tiempo cambiar la fórmula con la cual se calcula el ajuste por costo de vida.